He contado muchas veces acerca de mi testimonio de dónde y cómo conocí a Jesús. Yo lo conocí en una iglesia bautista, les dicen bautristas, pero no, bautista. Y tenía 19 años aproximadamente cuando tuve ese encuentro con Jesús. Y creo que como muchos tenía la idea de que una vez que uno recibe a Jesús en su corazón, uno ya no peca más, o uno ya no debería jamás de pecar. Así que yo quiero hoy compartirles acerca de que Dios es autor de procesos y no de productos terminados. Tomé un tópico de una prédica hace un tiempo, pero creo que es necesario volver a recordar e insistir acerca de nuestra vida en este proceso que estamos viviendo. Así que Dios es autor de procesos y no de productos terminados. Si no, no tendríamos por qué necesitar de Dios, ¿verdad? ¿Para qué Dios está presente en nuestra vida si somos un producto ya terminado? No tenía caso. Cuando uno viene a Jesús, entonces se piensa que es instantáneo casi dejar de pecar, o que ya no se peca. Obviamente después te das cuenta que no es así, que sigues pecando, que la sigues regando, que sigues cometiendo los mismos errores, etcétera, de alguna de otra forma. Algunos más visibles y otros no tanto. Cuando hice mi decisión de hacer de Jesús el Señor de mi vida, nunca imaginé que mi vida sería un proceso de cambios, que mi vida sería un proceso de cambio que continúa todos los días, mientras yo esté vivo. Mientras usted y yo sigamos vivos, vamos a estar siempre en un proceso de cambio. Y usted tiene que aprender y tiene que acostumbrarse a esta dinámica. Nadie puede decir que no va a cambiar, porque todos cambiamos. Y nadie debería de afectarle si hay cambios. Al contrario, debería ajustarse y acostumbrarse. Nuestra vida es un recorrido que comienza acá y termina allá. Estamos entonces en un proceso, y eso quiere decir que estamos en constante crecimiento, en constante cambio y en constante aprendizaje. Todos los días estamos aprendiendo. Nunca dejamos de aprender. Nunca. El día que una persona piense que dejó de aprender y que todo lo sabe, ese día paró su crecimiento personal e integral. Ahora, ¿cuándo va a parar esto? Pues hasta que mueras. Porque mientras estemos vivos, vamos a estar en constante cambio y en constante aprendizaje. Esto nos dice entonces que no somos perfectos, porque tenemos que cambiar, madurar, crecer, etcétera. No somos perfectos. No hay nadie que pueda decir aquí yo soy perfecto. No, porque entonces estaría errando y le haría a Dios mentiroso, dice la Escritura. Pero no, todos somos pecadores y todos hemos fallado y todos hemos pecado. Por lo tanto, tenemos que entender que todos somos pecadores. Dile al que tienes al lado, eres un pecador. Vamos, dice. O eres una pecadora. Caminar con Dios es un proceso de toda la vida. Pues la vida cristiana se trata de aprender y aprender. La vida cristiana se trata de crecer y crecer. Por eso yo tengo tanta lucha cuando veo gente que no avanza en la vida, que no crece, que no aprende,
que no siga adelante hacia su destino. No, la vida cristiana se trata de aprender y aprender y aprender, y de crecer y crecer y crecer, es decir, de ser más paciente. Se supone que usted, cuando recibió a Jesús en su corazón, no era paciente o tenía cierto grado de paciencia, pero conforme pasó el tiempo, después de 5 o 10 años, usted tendría que ser más paciente. ¿Sí o no? Imagínense que después de que recibió a Jesús, pasaron 5 o 10 años y usted es más impaciente. Ahí hay un problema. Usted tendría que ser más paciente, más compasivo, más amoroso. Ahora que después de recibir a Jesús debe ser más amoroso, más generoso. Si cuando usted viene a los pies de Cristo usted era más marro, era codo como los de Monterrey, no sé por qué lo dicen, ha de ser porque son codos, ¿verdad? Y usted está peor, usted tendría que ser más generoso. Usted tendría que, en este proceso, tendría que ser, pues, dar más, ayudar a más. Que tu resistencia al pecado sea mayor. O sea, no es lo mismo cuando usted viene a los pies de Cristo y cualquier cosa lo hacía caer en pecado. Ahora no, hay más resistencia. Usted medita, usted sabe las armas que utiliza, ora, ayuna, lee la palabra de Dios, resista la tentación. Al principio no, quizás no sabía cómo enfrentar estas luchas y caía, pero al final se levantaba y seguía adelante. Pero ahora, después de 5, 10 años, no sé, usted tendría que tener más resistencia al pecado, tendría que ser mayor. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 1 versículo 6 acerca de el proceso que todos nosotros empezamos o tenemos cuando venimos a los pies de Cristo. Y dice así: estando persuadido, dice Pablo, es decir, estando seguro, convencido de esto, ¿de qué? Que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que empezó o el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a continuar, Él la va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Ahí dice, ¿hasta el día de quién? De Jesucristo. ¿Están conmigo? Hasta el día de Jesucristo. Hasta entonces. ¿Y eso cuándo va a suceder? Pues cuando estemos en su presencia. Tú no vas a terminar lo que tú no empezaste, porque tú no lo empezaste. La obra en ti la empezó el Señor. Entonces Él la termina, tú no. Él nos perfecciona. Él nos lleva. No tenemos que ayudar al Espíritu Santo. Él empieza en nosotros y continúa la obra hasta que la concluye. Entonces, como estamos en un proceso, la vida es un constante aprender, un constante aprendizaje de todos los días. Y en este proceso hay 2 maestras destinadas para cada uno de nosotros, para enseñarnos todo en la vida y de todo de la vida. Y es que de alguna u otra forma tienes tú la oportunidad de elegir a una o elegir a la otra. ¿Cuáles son esas 2 maestras? La sabiduría y la consecuencia. Esas son nuestras 2 grandes maestras en toda la vida, para todo en la vida. La sabiduría y la ¿qué?
consecuencia. La sabiduría nos deleita con sus lecciones, con sus enseñanzas, con su paciencia, con su elocuencia, con su profundidad en la enseñanza que nos da, en la pedagogía. Pero la consecuencia nos enseña a las malas. O sea, aprendemos a través de nuestros errores. Por ejemplo, si pones tu mano en el fuego, pues te va a doler y no vas a ponerla jamás. Esa es la enseñanza de la consecuencia, ¿no? Y algunos necesitan esa maestra. Para que usted use su imaginación y veamos a las dos maestras, haz de cuenta que la maestra consecuencia es como la maestra Canuta, a puro garrotazo. Algunos así aprenden, pero la maestra de sabiduría, ella no es así. Y parece que nosotros nos acostumbramos a la maestra de las consecuencias. Conozco gente que el mismo error lo comete una y otra vez. Una y otra vez, son cabezones. Mujeres que cometieron el error de casarse con la persona que no era, ¿verdad?, la que Dios tenía destinada para ella. Pero por alguna razón se casa. Y esa persona actuó o se comportó de una manera. En fin, fracasan y se separan. Usted no me va a creer, pero esta mujer vuelve a enamorarse. No lo sé, creo yo, enamorarse. Y se vuelve a casar con uno igual o peor. Yo digo, ¿dónde está? Sufrió las consecuencias, pero son cabezones. Algunos necesitan ese tipo de maestros. ¿Quieres saber cuál es la diferencia entre la sabiduría y la consecuencia? Pues la maestra sabiduría nos enseña las cosas antes de que cometamos los errores. Y nos enseña con mucha paciencia. Pero sin embargo, la maestra consecuencia primero nos hace cometer el error y nos enseña a través de nuestras experiencias propias. Yo muchas veces digo, cuando usted viene aquí a la iglesia, usted se supone, si no tiene que saber, usted viene para aprender algo de la vida. Porque si somos honestos, no sabemos vivir. Porque nadie nos enseñó y además cada uno tiene que aprender. No es que tú aprendas a través de la vida de otros, sino a través de tus propias decisiones. Tú aprendes cuando vienes aquí. El Señor te ministra, te enseña y aprendemos a cómo relacionarnos, por ejemplo, con nuestra esposa. Porque no sabíamos de detalles, no sabíamos de amor, no sabíamos de paciencia, no sabíamos cómo lidiar con esta relación, pero aquí aprendimos. No sabíamos cómo formar a nuestros hijos, amarlos, educarlos, pero venimos y el Señor nos enseñó. No sabíamos cómo vivir. Vivíamos mal, teníamos un desorden en nuestra casa, no había limpieza. No había cuidado. Muchos no teníamos ni formación siquiera en hábitos normales como lavarse los dientes 3-4 veces al día, lavarse las manos antes de comer, bañarse antes de dormir, etcétera. Pero el Señor nos viene a enseñar hasta esas cosas que parecen absurdas, pero que son importantes en nuestra vida. El Señor nos viene a enseñar de cómo lidiar incluso en nuestro trabajo, si soy empresario, si soy empleado, a honrar a nuestros patrones, a servir, ¿verdad? A ser honesto, a ser puntual, solícito. Pero no sabíamos antes. El Señor nos viene a enseñar acerca de la vida y usted viene a aprender. Y a veces yo digo, bueno, si aprendes aquí y pones atención a la sabiduría, pues te vas a librar de muchos problemas. Pero si tú no pones interés
en la enseñanza, cuando tú salgas de este lugar, entonces va a empezar a enseñarte mis consecuencias, para que aprendas. Aunque sé que hay cabezones que una y otra vez la riegan, como decía. Si necesitamos entonces maestros, es porque necesitamos aprender, porque estamos en un proceso y Dios lo sabe. No sé si lo irónico es que nosotros no sabemos que estamos en un proceso, pero hoy quiero que sepas que estás en un proceso y que Dios, por supuesto, sabe que estás en un proceso. Y eso le pasó a Pedro. Y él tiene una buena enseñanza. Dice en la escritura que Jesús le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan que lo negó 3 veces? Que Jesús le dijo: me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y después, cuando se encuentra una vez más con Jesús, le pregunta: Pedro, ¿me amas? Jesús no le preguntó por qué me negaste. Jesús no le preguntó por qué me traicionaste o por qué me fallaste. ¿Por qué lo hiciste? Si tú, cuando yo te dije que me ibas a negar, me dijiste: no, te voy a negar, estoy dispuesto a dar la vida. Y ve lo que pasó. Ni siquiera le reprochó Jesús sus propias palabras de Pedro. No lo hizo. Jesús sabía que Pedro estaba en un proceso como cada uno de nosotros. Cuando tú pecas, Jesús no te pregunta por qué pecaste. Él no lo hace. ¿Por qué mentiste? ¿Por qué hiciste lo que no tenías que hacer? Él te pregunta siempre: ¿me amas? ¿Me amas? Francisco, ¿me amas? Ponle tu nombre nada más. Y es lo que te dice él: ¿me amas? Él sabe que estás en un proceso. Y lo importante es que lo amas, o saber que lo amas. El punto no es por qué fallas, sino cuánto lo amas. Otra vez, el punto no es por qué fallaste. Al final no tenías por qué hacerlo, pero fallaste, y Él lo sabe. Sino cuánto lo amas a Él. ¿Por qué? Es muy poderoso esto. El poder del amor es muy grande. Muy grande. El poder del amor perdona lo imperdonable. Lo imperdonable. El poder del amor te hace hacer cosas que ni en tu imaginación hubieras pensado hacer. El poder del amor tiene tanta resistencia. Puede lograr hasta lo imposible. Si tú lo amas, Él te perdona. Si tú lo amas, evitarás caer en pecado en la medida de lo posible. No estoy diciendo que no caigas, pero en la medida de lo posible evitarás. Si tú lo amas, tendrás un arrepentimiento genuino. Porque si no lo amas, solamente tendrás una vida llena de remordimientos por la vida desordenada que llevas. Pero si tú lo amas, créeme, tendrás un arrepentimiento genuino. Si tú lo amas, aunque caigas, te levantas y sigues adelante. Si lo amas. Por eso es importante. Entonces Pedro se entregó por amor. Ahí, cuando Jesús lo confronta, entendió del amor de Dios y él se entregó por amor. Dice en Juan capítulo 21 versículo 15 en adelante hasta el 18, Jesús dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos.
Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo. Tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. No porque falles te deja de amar o vas a dejar de hacer lo que Él te está pidiendo. No porque falló Pedro, Jesús le dijo: tú no vas a poder apacentar a mis ovejas. No. Dios lo sabe todo de ti y todo de mí. Él sabe cómo eras antes de conocer a Cristo. No es que ahora se dio cuenta, no, Él lo sabe todo. Él es soberano. Y Él sabía todo lo que tú habías hecho, tus cochinadas que hacías y que sigues haciendo, tus malos pensamientos. Dios sabía en lo que se estaba metiendo cuando decidió amarte y darte salvación. Él lo sabía. No es que Él nada más supo lo que tú hiciste hasta el día de tu redención, pero Él no sabe el futuro. No, Él lo sabe todo. Él sabe que dentro de 5 años tú ibas a fallar. Él sabe que en 10 años ibas a abandonar a tu familia. Él sabe que en 8 años ibas a irte a meter con una prostituta. Él sabe que ibas a hacer una tranza. Él sabe que ibas a renegar de Él. Él lo sabe todo. Y cuando uno entiende de la soberanía de Dios, de que Él lo sabe todo, no nada más de lo que hiciste, sino de lo que vas a hacer, entonces dimensionas quizás la gracia de Él sobre tu vida. ¿Cómo le vas a dejar de servir? ¿Saben qué es lo peor? Que no nada más de que Él te hayas alejado del Señor, sino que no le sirvas a Él. Dios lo sabe todo. Él te dice: sé que te vas a apartar de mí, o vas a tener esa tentación. Sé que eres un gruñón con mal carácter, que cuando vienes aquí nada más guardas cierta apariencia. Sé que tienes un montón de defectos. Sé que has pecado. Sé que me vas a negar con tus acciones. Cuando Pedro negó a Jesús, él lo vio con amor. Yo no sé, pero tú tienes que echar volar tu imaginación. Pero narra la Escritura que cuando Jesús estaba siendo señalado, acusado, y que Pedro estaba ahí alrededor y lo identificaron que era uno de los seguidores de Jesús, él lo negó 3 veces. Y hasta empezó a decir injurias y renegar de Jesús. Sin embargo, Jesús no dice hasta la Biblia, pero puedo en mi imaginación ver una escena como Jesús voltea a ver a Pedro. Esa mirada de Jesús no fue una mirada de condenación, de señalamiento. Fue una mirada de amor que le dijo: te dije que me ibas a fallar, pero a pesar de eso, te amo. Wow. Esa fue la mirada de Jesús. No fue de odio, no fue de rencor, sino fue de amor. Pero una cosa, si esperas ser perfecto para que Dios te tome en cuenta, Dios nunca te va a usar.
Nunca. Es como si dijéramos nosotros, busquemos matrimonios perfectos para ministrar a los matrimonios. No, porque no existen. No existe un matrimonio perfecto. No podría existir en nuestra humanidad imperfecta. Imagínense ahora dos inhumanos imperfectos viviendo, peor, se potencializa. No hay matrimonios perfectos. Es como si dijéramos, busquemos matrimonios sin problemas. ¿Dónde? No, si los problemas son los que nos hacen madurar, crecer, para poder ayudar a otros. Porque cuando uno se sienta a ayudar, a ministrar un matrimonio, uno se tiene que identificar con ellos, con tu vida. Yo también estoy pasando ese problema o pasé esa situación, pero confié en Dios. Hice esto, me aferré, creí en su palabra, me doblegué, pedí perdón, etcétera. Y entonces te conviertes en una inspiración. Pero cuando llega alguien que no tiene problemas y es perfecto, pues para empezar ni te la creen. Y en segundo lugar decir, bueno, ¿qué? ¿De dónde vendrá? ¿De Marte o de qué? ¿De otra galaxia? Jesús no le dijo a Pedro, como me negaste, como me traicionaste y como me fallaste, no te voy a usar. Al contrario, le dijo, apacienta mis ovejas. Pero fíjense, fallamos y en lugar de servirle más, nos apartamos. Dígame si eso no está mal. Todavía de que le fallas, tú te apartas. Al contrario, no más le tendrías que servir. No más tendrías que decirle, Señor, aquí estoy, apaciento tus ovejas, predico el evangelio, hago discípulos, sirvo en lo que sea necesario. No, yo no sé si son más dignos o qué les pasa. Hasta se apartan. Y por eso no conocen la gracia de Dios, no conocen el favor de Dios, no conocen el perdón de Dios, y se vuelven implacables ellos mismos. Y muchas veces ni en ellos existe, ni años luz, la paciencia, el amor y la misericordia. La gente se mete en estrés voluntariamente, pensando, tengo que ser perfecto para agradar a Dios. Ese es el peor error. Piensan, por ejemplo, que para ir a la iglesia tienen que cambiar. No, tú vienes a la iglesia porque no puedes cambiar. ¿Cuántas veces nos ha pasado que invitamos a alguien que está mal en su matrimonio, está en las adicciones, está en un negocio chueco, y uno lo invita a la iglesia? No, hasta que cambie voy. Nunca va a cambiar, si por eso tiene que venir, para que reciba la ayuda. O piensan, si diezmo más, si soy perfecto, Dios me amará más. Dios te ama a pesar de todos tus errores y de todos tus defectos. Piensan, si fallo, Dios no me va a usar. No, acuérdense que Él lo sabe todo. Y a pesar de los errores de Pedro, y a pesar de que lo negó 3 veces, a pesar de todo, fue uno de los discípulos que el Señor usó más. Dios te ama tal y como eres. Dile a que tienes al lado, Dios te ama así como estás de feo. Ahora dile, para ti estoy feo, pero para Dios no. Dios no te va a amar más de lo que ya te ama. Dios no te va a perdonar más de lo que ya te perdonó. Dios no murió por tus pecados, Dios murió por ti. Así que no tienes que ser perfecto para que Dios te ame, ni más ni menos, porque Él es amor. Punto.
Y una cosa, yo veo aquí gente imperfecta, porque esos somos los seres humanos, que está luchando con su mal carácter. Yo veo aquí gente imperfecta que le cuesta demostrar cuánto ama a su familia. Yo veo a gente aquí imperfecta que comete error una y otra vez. Yo veo aquí gente imperfecta que quiere dejar una práctica pecaminosa, un vicio. Yo veo gente aquí imperfecta que fue lastimada, que fue abusada y que fue afectada. Pero estoy seguro que Dios, que comenzó su buena obra en ti, en cada uno de nosotros, le irá llevando a buen fin. Es decir, la terminará hasta el día que Jesucristo regrese. Nosotros siempre vamos a ser imperfectos y siempre vamos a cometer errores. Todos, todos. Unos más, otros menos. Otros más visibles y otros lo saben ocultar bien. Son más hipócritas. Pero todos vamos a cometer errores porque somos imperfectos. Y hasta el día de Jesucristo regrese, entonces alcanzaremos la perfección. Antes no. Por eso dice la Biblia que cuando tú fallezcas, mueras físicamente, ahí quedas. Pero los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos vivos nos encontraremos con Él en el cielo. Y esas son las famosas bodas del Cordero. Algún día sucederá, porque esa es la promesa del cristiano. Más de 2000 años con esa promesa. Los primeros discípulos creyeron que Jesús vendría en 50 años. Y han pasado 2000 años y no ha llegado. Pero esa segunda venida es la promesa de la redención de la humanidad. Repito, para que los muertos en Cristo resuciten primero y se encuentren con Él, así como los vivos sean arrebatados. Es la promesa del Señor. Hasta entonces seremos perfectos. Mientras, lo siento mucho, cometo errores, fallas. Meto la pata cada rato, Dios mío. Yo quisiera decirles que no cometo errores, pero los sigo cometiendo. Claro, va un proceso, ¿no?, de madurez. Por ejemplo, el que dejó las adicciones, por ejemplo el alcoholismo, pues cuando recibe a Jesús, no todos necesariamente, pero un gran porcentaje, huele todavía el alcohol y se mete una borrachera ¿no? Y así gradualmente pasa. A lo mejor periódicamente se va haciendo más largo el que él tome hasta quedar embriagado, pero llega un momento donde ya no toma, ya no le da gusto, pues. Ya. Pero pasó un ¿qué? Proceso. Todos estamos en un proceso. Todos. Y eso es muy importante porque entonces te enfocas a ti y no en los demás. Porque es muy fácil señalar y ver los errores de los demás y decir, ay, esa hermana o esa persona, ve qué mundanota, anda ahí, mira cómo se viste, dónde se va a un antro, anda haciendo esto, y metiéndose en la vida de todos como viejas chismosas. Y por eso dice la Biblia que el que crea que está bien, que mire que no caiga, porque uno debe preocuparse por uno mismo. Pero los que ven los defectos de los demás son los peores. Nada más que saben ocultar, son más abusados ahí, o más mañosos, pero es lo mismo. Quiero decir que mientras estemos vivos, no alcanzaremos la perfección, porque todos estamos en un proceso. Amén.